Hoy es lunes 2 de diciembre del 2024 y me da muchísimo gusto estar aquí en la cabina de audio para platicar con Cecilia Soto, que fue candidata presidencial, y con Emilio Álvarez y Casa, fue senador de la República la legislatura pasada, entre muchos otros cargos de ambos, ¿no? Estoy hablando en síntesis. En síntesis. Les agradezco que estén aquí. Hace 2 domingos, bueno, 2 fines de semana, estuvieron en una reunión un grupo de personalidades, entre las que estaban ustedes, integrantes del Frente Cívico Nacional, y ahí anunciaron que quieren conformar un nuevo partido político, que México requiere de un nuevo partido político. Ahorita vamos a platicar de cómo se conforma un partido político, pero primero que nada les quisiera preguntar, ¿por qué un nuevo partido político en un entorno de tanto desprestigio de los partidos políticos? ¿Por qué se requiere un nuevo partido político? Ceci. A ver, primero, en realidad cuando nosotros llamamos a la formación de un nuevo partido fue el 2 de julio. No, el 6 de julio. 6 de julio. El 6 de julio. El 6 de julio después de las elecciones. 6 de junio. Julio. O sea, la elección fue junio. Tuvimos una reunión nacional el 6 de julio. Ok. El 6 de julio y ahí quisimos hacer una consulta nacional sobre si lo que nosotros pensábamos, que es que se necesita una nueva fuerza política por los resultados del 2 de junio, ¿no? Si eso que nosotros pensábamos lo compartía muchísima otra gente. Entonces, del 6 de julio al 23 de noviembre, visitamos 20 y tantos estados. Emilio estuvo en muchos de ellos, yo estuve en algunos. Hicimos muchas asambleas, hicimos 87 reuniones con grupos políticos. Y el 23, que fue nuestra asamblea, le preguntamos a la gente si estaban de acuerdo. Y estuvieron mayoritariamente de acuerdo en que sí. ¿Por qué? Bueno, porque se cumplió lo que nosotros, el Frente Cívico Nacional, planteó durante toda la campaña, y era que era una campaña, era una contienda electoral en donde se iba a decidir el futuro de la democracia en México. Y lo que pasó del 2 de junio a la fecha ha sido golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, contra la división de poderes, contra la democracia, contra la oposición, etc. Entonces, nosotros sí creemos que se necesita una nueva fuerza política para recuperar, para fortalecer la democracia, para hacer que vuelva a haber división de poderes, etc. Nosotros sí pensamos eso y pensamos que es posible que en el 27 podamos quitarles la mayoría constitucional al grupo actual. Obtenida de manera espuria. Sí. La mayoría constitucional. Bueno, habiendo cooptado al INE y al tribunal. Exacto. Pero trabajé unos años con Soledad Loaesa. Y yo me acuerdo, ahorita que estás diciendo esto, Ceci, de ella diciéndome, si democracia queremos, partidos necesitamos. Porque en ese momento empezaba a haber un repudio a los partidos políticos. Creo que no es un fenómeno solamente de México, creo que es un fenómeno mundial, este repudio a los partidos políticos. Y hay artículos académicos buenísimos que hablan de que cuando hay un repudio a los partidos políticos, entonces se está sembrando el camino para los populismos. Porque surgen los líderes que se dicen ajenos a los partidos y que ofrecen soluciones fáciles para problemas complejos. Eso pasó en Estados Unidos, en México, en El Salvador, en Brasil, en Argentina, Perú, Venezuela. Ecuador, Venezuela. La crisis de representación, yo estoy de acuerdo contigo, Ana, es una crisis mundial. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, o la que nos quisimos responder, es, ¿y ante lo que no nos gusta, qué hacemos? Exacto. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos cruzados de brazos? ¿Nos parece que no tenemos que decir nada? ¿Nos vamos a nuestra casa y tratamos de vivir en términos de nuestro negocio, nuestra familia, o procuramos hacer algo? Porque hay 2 tipos de problemas, déjame decirlo así. Hay temas que tienen que ver con las cosas que nos duelen. Que si falta el agua, que si tenemos miedo de a ver a dónde viajamos, porque tal carretera está cual insegura. No, cuál, ya no hay que viajar en carretera. Que si dices, oye, ¿a dónde nos vamos de vacaciones? O vamos a visitar a tu familia, o ellos vienen, o
conversaciones que tienen incluso, oye, y si los hijos estudian aquí o estudian fuera, oye, y si tenemos miedo de llevar la quincena en camión. Hay cosas que nos duelen, Ana. Y la segunda es, vemos que muchas cosas que nos tomamos décadas en construir se están destruyendo con una velocidad inusitada, con las deficiencias que tú quieras. Pero el INE tenía el sentido de rendición de cuentas. El INE tenía el sentido de una competencia justa y que el árbitro no metiera goles o limitar a los monopolios. Pongo solo esos 3 ejemplos. Coneval. El Coneval, medir la pobreza. Estas cosas, por ejemplo, de que antes se pagaba el larga distancia, ahora ya no se paga el larga distancia, o el que llama paga. Todas esas cosas se lograron con los órganos autónomos, o con la división de poderes, o el Poder Judicial, con todos sus problemas, que no dependía de una sola voluntad. Eso que nos tomó décadas, lo están destruyendo en semanas. Y este es un tren que pasa cada 6 años. ¿Sí? Se construye la posibilidad de construir nuevas iniciativas cada 6 años. Entonces el dilema es, ¿te gusta lo que pasa? No me gusta lo que pasa. Algunos dicen que sí. Algunos dicen que sí, nosotros o sea, vemos sí. La semana pasada el Universal sacó en primera plana la encuesta, y yo diría que Claudia Sheinbaum está en el periodo de luna de miel. 74% la luna de miel. De los encuestados les gusta algo o mucho, o aprueban algo o mucho la labor de la presidenta. Nosotros, o al menos voy a hablar por mí, yo creo que sí también, estamos dentro de lo que no nos gusta, lo que está pasando, o cosas que vivimos. Segundo... Perdón que te vuelva a interrumpir, sí. Pero creo que es importante decir que a muchos sí les gusta, pero hay muchos que tampoco les gusta, porque parece que el discurso oficial ahorita que yo escucho es, nos eligió el pueblo y por eso podemos hacer todo lo que estamos haciendo. Tuvieron mayoría para la presidencia, pero el pueblo de México no les dio el voto para cambiar la Constitución. O sea, lo que dijo Ceci es así, es una mayoría espuria porque tuvieron 54% del voto para la Cámara y se quedaron con el 75% de los asientos. Hay una sobrerepresentación que no viene de la voluntad de la gente. Y a partir de eso se deriva en cascada de, así como Fichas denominó, toda una serie de cosas, o la compra y coacción que están haciendo en el Senado, que borda con prácticas de la delincuencia organizada. Y si tú juntas, no me gusta con me gusta compra algo... Compra y coacción, ¿te refieres a lo que pasó con Yunes? Con Yunes. Y con los dos senadores, los del PRD o el de MC. Pero yo te cambio la encuesta del Universal. Junta los que no les gusta con lo que les gusta poco, entonces los números son a la inversa. Eso está bien. Porque si juntas me gusta mucho con me gusta poco, entonces juntemos no me gusta con me gusta poco y son mayoría a los que no les gusta. Entonces, en ese universo estamos nosotros y nosotras, sí creo que mucha gente. Reprueba mucho o algo, es 12%. Es poquito. ¿Y los que les gusta algo? ¿Y los que les gusta algo? Dice, ni aprueba ni reprueba, 3%. Y reprueba algo, 6%. Entonces, ¿Y los que les gusta o mucho o algo? Reprueba mucho, 6%. No, los que les gusta poco. Del otro lado les gusta poco. Mucho. Nada más hay, aprueba mucho, aprueba algo. Eso suma 74%. Ahora, aprueba algo con los que no les gusta. No existe eso. Lo que dice es ni aprueba ni reprueba. Por eso, aprueba algo con las demás categorías. Haz una suma diferente. Aprueba algo. ¿Cuánto es? Es 33%. Ahora suma, no pongas los que aprueban mucho. Aprueba algo con los de abajo. ¿Con reprueba algo? Con reprueba todo. Es que hay reprueba algo o reprueba mucho. Por eso, es que están sumando, aprueba algo para arriba, pero aprueba algo también puede sumar para abajo. Es que tendrías que sumar aprueba algo con ni aprueba ni reprueba, entonces sería 36%. Y si me voy un escalón abajo es reprueba algo. 12. Son 6. 42. Y reprueba mucho son 6. 48. O sea, lo que te estoy diciendo es, si tú sumas aprueba algo con aprueba mucho, te da 74. Pero si nada más pones aprueba mucho y deja a los demás, hay un grupo de personas que aprueban algo o no les gusta algo o reprueban. Y ese grupo de personas también es un grupo de personas que están con una lectura crítica de México. A final de cuentas... Sería 48%. Si sumamos aprueba algo, ni aprueba ni reprueba, reprueba algo y reprueba mucho, es la urna. 54 contra 46. Es la urna. Ok.
Entonces, bueno, sería 41 porque 11% no contestó. Vamos a confundir mucho a los que nos escuchan con tanto número, pero el caso es la urna. El caso es de que no tienen no gozan de la aprobación absoluta. Claro. Sí. Como para pensar que pueden hacer absolutamente lo que les dé la regalada gana. Ese es tu punto, ¿no? Además, el mandato es falso, Ujú. porque el mandato, es decir, la gente, si ha tardado tanto la gente en entender la reforma judicial, Ajá. ¿tú crees que la mayoría de la gente que votó por Morena sabía que iban a quedarse sin jueces, etcétera, etcétera? Pues claro que Ahora, no. Bueno, y está también una nueva encuesta del Financiero que salió a finales de la semana pasada, que les preguntan a la gente que qué piensan de la desaparición de Y los la mayoría órganos está en contra. de los órganos autónomos, y la mayoría está en contra. Entonces, sí, no fue un cheque en blanco, pero ha sido complicado que lo entiendan, pues desde la presidenta hasta Monreal, Noroña. No, la presidenta sí lo entiende, entiende perfectamente bien que está haciendo una burla a la voluntad popular. Déjame Pues, regresar a la pregunta de por qué. Ok. Y el sentido es decirte, hay un grupo grande de gente que no está de acuerdo con independiente del número. Nosotros estamos en ese sector. Ajá. Hay un grupo grande que no pudimos atraer a la urna. 40 millones de personas decidieron No fueron a votar, sí. ¿no? Y ese grupo grande de personas que no fueron a votar por diversas razones, pero tal vez hay algunos de ellos que no encontraron ninguna oferta que les sea atractiva. Uh-huh. Y también, fíjate qué interesante, una de las primeras cosas que encontramos en esta consulta que refería Ceci es la palabra partido aleja. La palabra partido no gusta. Todo lo que nos dijeron es, organícense, está bien. Que quizás eso le ayudó a Morena, el hecho de que no sea partido, sino claro. movimiento. Entonces, lo primero que nos sugirieron es, no usen la palabra partido. Está bien que se organicen llamar, para los problemas que tienen. Organícense, pero no se llamen partido. Ok. Aunque en muchos sentidos se han llamado Va por México, Frente Cívico, o sea, la coalición no se ha llamado, pero... Sí, tienes razón. Sí, es que creo que va más allá de la semántica. Es que es parte de la crisis de representación, cómo te identificas. Está dándose un fenómeno de que en el nombre tiene el sentido, por ejemplo, en España, ¿no? Podemos, o Hagamos, o Ciudadanos. Ahora, creo que un fracaso que ha tenido la oposición es quererse vender como no somos la 4T, correcto, no somos correcto, Morena, no somos Andrés Manuel, o Andrés Manuel López Obrador es un horror, o la 4T es un horror. O sea, la antítesis a lo que son ellos. ¿Qué es lo que llega a ofrecer un nuevo partido? ¿Qué han pensado de eso? Fíjate que lo que hemos centrado en nuestras discusiones es no ubicarnos como una propuesta de ideologías izquierdas y derechas, sino más bien de causas. Okay. Y cuando hablamos causas es aquellas cosas que le duelen a la gente. Uh-huh. ¿Cómo tenemos capacidad para hacer una política pública que responda a los temas de seguridad? ¿Cómo resolvemos el tema del agua? Acabamos de estar en Hermosillo, veníamos platicando de eso. Y nos comentaban, oye, vamos a perder 250,000 hectáreas por falta de agua. Y eso va a generar una crisis de alimentos. Y en algunos lugares del país tienes inundaciones. No tenemos ni siquiera una ley de aguas adecuada para eso. Hay una serie de fenómenos nuevos que todavía no tienen correlato. En la Ciudad de México es increíble, y en otras, cómo ha crecido el tema de la relación con los animales de compañía, ¿no? Uh-huh. Y cómo eso puede tener una resignificación en el uso de los espacios. Hay temas que tienen mucho que ver en términos de lo que las preocupaciones de las y los jóvenes. Platicábamos con un grupo de ellos, me dicen, es que hay un tema de salud mental, hay de depresión y de miedo y de falta de certeza. Poco hemos platicado con los miedos y problemas que tienen las juventudes. Ese tipo de cosas me interesan más que estar hablando de izquierdas y derechas duras y puras. Sí, ya la ideología como que no interesa tanto, ¿no? Como es de nuestra generación, sí, ¿no? Uh-huh. Es el marco mental con el que crecimos, pero ya es otra cosa, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo van a buscar atraer o a qué tipo de gente van a querer atraer? Pensando en que pues Morena se fundó jalando, digo, ahí está Bartlett, Napoleón Gómez Urrutia,
Bueno, pues Los los Yunes. Monreal, ahora Yunes. reciente adquisición, los Yunes. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quisieran atraer? Nosotros hemos estado buscando revertir algo que pasó en la elección, y es que En la del 2024. En la del 2024, digamos que los jóvenes participaron poco en la política activa. Uh-huh. Una cosa que nos gustó mucho en nuestro encuentro del 23 pasado es que hubo muchísimos jóvenes, ¿no? Entonces, estamos poniendo reglas para que buscando reglas en donde la mayoría pudieran ser jóvenes menores de 35. Que no hayan pertenecido a partidos, o eso sí, bueno, eso es irrelevante. tampoco queremos cerrar puertas. Algunas queremos cerrar nada más, pero pero en general queremos que vengan jóvenes, y queremos que sea muy heterogéneo. O sea, que venga clase media alta, tenemos 2 organizaciones campesinas muy importantes que están con nosotros, y sobre todo, es decir, la gente que no votó, como mencionó él, 40 millones, bueno, de esos habrá, ¿qué te diré? Un 30% que definitivamente no van a participar, pero otros que sí pueden participar, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiéramos atraer. Y me gustaría que pudiéramos tener la condición de invitar a gente que representa causas. Y que esas causas tengan un espacio. En organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, mira, en este encuentro que referiremos estuvo Pati Aguayo, una de las lideresas de los trabajadores judiciales, que han dado una batalla en el Poder Judicial. Estuvo Julián Levarón, que representa una parte del movimiento de víctimas que es incuestionable en este país. Sí. Estuvo una madre buscadora. Estuvo Israel Hernández, que es un padre de una niña que padeció cáncer y que se quedaron sin medicinas. Aquí en el podcast. Estas personas representan causas y representan no solo el enfrentar un problema, sino la capacidad ciudadana para proponer y hacer. ¿Qué es lo que queremos y qué esperamos? Que esas personas encuentren una causa para ir a donde se toman decisiones. Tuvimos muchos científicos también. Hubo una comunidad científica importante, hubo gente de la academia. Ahora, todo eso son los anti no necesariamente. Hay mucha gente pro democracia. O sea, es que estos 30 años crearon una conciencia democrática, ¿no? Sí. Y entonces esta pérdida tan dramática de las herramientas para controlar al Poder Ejecutivo, etcétera, ha afectado mucho. Entonces, gente que sí está viendo que de alguna manera es un camino hacia Venezuela con características diferentes porque somos otro país, pero que sigue las mismas etapas de destrucción del Estado, ¿no? Del Estado de Derecho, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí. Y que sigue exactamente la misma ruta. Entonces la gente dice, no, pues yo soy demócrata, no es que sea anti esto, sino soy pro democracia. Y decimos que mejor que nos muevan nuestros sueños que nuestros miedos, ¿no? Bueno, eso es una gran frase. Pero pensando en esto que dices, Ceci, el tema de la democracia, ya ves que famosa la encuesta del Latinobarómetro, y México ha ido perdiendo el entusiasmo por la democracia, porque siento que mucha gente siente que la democracia les ha fallado, que la desigualdad está presente, que unos se han enriquecido y muchos han vivido pues, circunstancias muy complicadas, con sueldos mal pagados, con horarios difíciles de trabajo, y pues quizás es atraer a la gente que está en esa posición, pero la pregunta es cómo, ¿no? Fíjate que a mí me da, me siento muy reflejado en lo que dices. La democracia formal quedó mucho de ver. Y también hay que asumir, y yo creo que se necesita una lectura autocrítica para empezar, porque no se explica la llegada en 2018 de López Obrador sin los errores de PRI, PAN y PRD. Sí. Eso es así. Y yo honestamente creo que no se ha hecho un check and balance en la debida profundidad. En ocasiones cuando... No se ha hecho que eligieron a Jorge Romero para suceder a Marco Cortés y reeligieron a Alito, ¿no? O lo que pasó en el PRI, o ahí mismo el mismo MC. O sea, los liderazgos tienen 30 años ahí. Sí.
Entonces, ¿qué es lo que creo? Que la oposición, uno, no ha hecho una revisión crítica y eso creo que es fundamental. Dos, creo que sí se alejó de ciertas bases. Y tres, cayó en algunas prácticas de incongruencia. Ese tipo de cosas son las que no nos hacen sentir representados. ¿Qué diría que tenemos que hacer? Uno, creo que sí es muy importante estar trabajando mucho más de cerca en territorio, con la gente, con los grupos. Dos, tenemos que buscar otras formas de organizarnos. La gran mayoría de la gente que fue a nuestra reunión del 23 estuvo en línea. Hubo como 2,000 presenciales y 4,000 en línea. Okay. Ya hay otras formas. Tenemos que pensar otras formas de hacer política. Y la pandemia sí nos dejó enseñanzas. Y también hay un gap generacional. Cuando dedicamos hay un grupo que se llama Impacto Cívico, que es el grupo de jóvenes, hombres, mujeres que están empujando. Dicen, hombre, mejor utilicemos este tipo de mensajes, este tipo de herramientas en redes que está presando siempre en reuniones. Creo que ahí hay muchas cosas de hacer y es bien interesante cuando empiezas a ver qué hizo Macron en Argentina. En Francia. En Francia, perdóname. Se fue las dos brincando. Sí, las dos. ¿De cuándo acá? ¿Ya hizo cosas en Argentina? No, ¿qué hizo Macron? ¿O cuál fue? Incluso, ¿qué pasa con las redes en Argentina o en Estados Unidos? Son fenómenos de la nueva política súper interesantes de estudiar, ¿no? Sí, ahora, ¿qué sigue? O sea, ya se reunieron el 23, anuncian que quieren ser partido. Conformar un partido no es fácil. Hicimos otro anuncio, o sea, queremos, se aceptó hacer partido y pedimos autorización a la Asamblea para entrar en contacto con otras fuerzas, para tratar de hacer... ¿Con otras fuerzas como con quién? Bueno, entre otras Xóchitl. Ah, ok, sí, o sea, sí, tres Pero diálogos. Xóchitl no tiene partido político. No, nosotros tampoco. Sí, no, por eso. Digamos, es que cuando dijiste con otras fuerzas, dije, van a querer sumar al PRI, al PAN. No. Se acordaron con otras fuerzas. 3 tipos de diálogos. Con quienes estén queriendo hacer un partido. El ejemplo Xóchitl es el más acabado. Segundo, para buscar que las oposiciones sean un bloque de contención para ciertas cosas. Si bien hay cosas que no nos gustan del PAN, del PRI, del MC, sí vamos a tener que decidir qué hacemos ante la elección judicial, ¿no? ¿Cómo nos paramos ante la elección judicial? ¿Apoyamos a las candidatos y candidatos del Poder Judicial? ¿No van ya un poco tarde? ¿O eso sería para los del 2027? Para la votación del 25. Para la votación del 25. Para la ¿Qué votación hacemos? del 25. No, bueno, lo que voy es que como se van a elegir ya desde antes, o sea, ya el proceso está en marcha. Sí, pero la pregunta es, ¿votamos o no votamos? Ah, ya. ¿Votamos o no? Y si nos separamos, peor es. Entonces tenemos ¿No se les antoja esta novela de Saramago? Ensayo sobre... La ceguera sobre la ceguera. Ensayo sobre la ceguera. Bueno, me refiero para la reforma o la elección judicial. Sí. 0 votos. Sí. No va a suceder porque son campeones de la movilización. Esa es justo la discusión que tenemos que dar. ¿Votamos o no votamos? Y yo creo que lo que tendría que ver es... Ya pasó eso, Emilio. Ya pasó eso de que, por ejemplo, en la revocación del mandato, ¿cuánta gente votó? Incluso cuando 15 millones. no, pero, o sea, esos fueron los números que dieron. Ellos fueron los que votaron. Entonces la pregunta es, hay gente que se va a postular por el Poder Judicial. Ajá. Y vamos a tener ahí juzgadores que valen la pena. ¿Votamos por ellos o no? Esa discusión, esa conversación, ese entendimiento... Sí, es algo que se va a tener que ver. No es tan fácil, sí. Una experiencia que a mí me llamó la atención es que cuando López Obrador era apenas electo, hizo la consulta del aeropuerto, ¿no? Sí, el 25 de octubre del 2018. Y yo dije, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Y luego dije, bueno, ¿y si hubiéramos sido nosotros? ¿No? O sea, acuérdate que no lo estaba organizando el INE, o sea, siento que... Por eso, como ejemplo del segundo diálogo hay cosas que como bloque opositor tenemos que hacer. Yo prefiero conversar así para que se sigan pepenando uno por uno a los legisladores de PRI, PAN y MC. ¿No? Tratemos de hacer un bloque de oposición. Y el tercer diálogo es, las amenazas de Trump son lo suficientemente serias como para que no nos sentemos a hablar como país. ¿Qué vamos a hacer? No como cheque en blanco, pero ¿y qué vamos a hacer si expulsan a millones de migrantes?
¿Afiliarlos al partido? Esa pues es una buena solución. Paso número 1. No, pero tenemos que hablar como país de qué vamos a hacer, Ana. Sí, 100%. Esos son los 3 tipos de diálogos aunque no que hemos existamos, aprobado. ¿no? Para Claudia Sheinbaum. Bueno, por el momento, acuérdate de que también cuando Vamos a ver. AMLO dice voy a fundar mi partido y el PRD era otro, parecía que la tendría cuesta arriba y lo logró muy rápido. ¿No? Sí. Hoy pues Emilio Álvarez y Casa, Cecilia Soto, les agradezco muchísimo esta plática y evidentemente aquí seguiremos siguiéndoles, ahora sí que valga la redundancia, los pasos de esta nueva agrupación. Todavía no tiene nombre, pero lo que será conformar un nuevo partido político. Quien tenga interés, métase a la página www.fcn.mx. Y vamos a ponerlo en las notas del episodio para que lo puedan porque visitar. Necesitamos 250,000 afiliados por lo menos y 200 asambleas distritales con por lo menos 500 personas. Que sean de todo el país, no pueden estar todas afiliadas. En 2025. Tenemos todo el 2025 para eso. Para armarlo. Muy bien, pues éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias.